Ahora sí, es hora de colocar la vela. Una Argentina jugando al fútbol con ojotas, ¿quién lo diría? ¡Vamos, Margarita! Yo sí le quiero dar un consejo a todos los viajeros que estén por acá, que no dejen Que haya sido un show comercializado para el turista. ¿Quién es? Porque se está metiendo dentro de su comunidad. Así que ojo a tenerlo en cuenta. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos al video número 30 de la saga Colombia. Bienvenidos al video número 13 del Caribe colombiano. Han pasado muchas cosas, queridos amigos, y se las voy a contar, pero sin embargo nos encontramos en el mismo lugar. Seguimos en nuestro patio de Gaira de la playa Salguero, al lado de Santa Marta. ¿Cuántas veces ya les he contado que estábamos aquí? Bueno, la cuestión es que no nos hemos podido mover porque hace más de 16 días que estamos haciendo el trámite de migraciones por nuestra prórroga, por favor. Y ahora les voy a contar un poquito qué es lo que pasó ayer, pero bueno, ese es el motivo por el cual nos encontramos todavía en el mismo lugar y no nos podemos mover. Tenemos novedades, porque miren lo que ha sucedido aquí, chachán, chachán. Miren la ventana que apareció en esta casa. ¿Recuerdan lo que había aquí? Bueno, había una chapa que Juan había, bueno, al principio de esta chapa, cuando recién salimos, porque todo en esta casa se fue modificando con el tiempo, y al principio teníamos unos como mosaiquitos de vinilo. Y ahora, ya hace un tiempo, Juan había hecho todo como un muralcito hermoso. Bueno, arrancó la chapa, la sacó. Aquí se ven los agujeritos que siguen estando porque esta chapa tiene que volver, porque sabemos que esta es una realidad provisoria y que luego vamos a estar en el frío, y cuando estemos en el frío, mamita, hay que tener todo lo más cerrado posible. Pero ustedes no se pueden imaginar el cambio que nos hizo a nosotros que entre aire por aquí. De hecho, creo que hasta en la grabación se debe estar escuchando el vientito que hay. No, esto es una fiesta, ténganlo muy en cuenta, porque nosotros después de 5 años y medio nos acabamos de dar cuenta la posibilidad que teníamos de abrir acá y que nos entre viento y refrescarnos un poco, porque aquí hace mucho, pero mucho calor. Bueno, voy a tratar de ser concisa para contarles un poco todo lo que nos pasó para que llevemos más de 15 días, 17 días aproximadamente, haciendo el trámite de migraciones de nuestra prórroga, que como les conté ya en varios videos, porque hace bastante que lo empezamos, es un trámite que se realiza online, y una vez que terminas de hacer este trámite y te dan tus fechas de extensión de tu estadía en el país, recién ahí nosotros podemos hacer la prórroga de nuestro vehículo, de la importación temporal de nuestro vehículo en la DIAN, que es otro organismo. Pero la DIAN depende de las fechas que nos dan en migraciones. Entonces nosotros necesitábamos hacerlo con tiempo. Por eso empezamos a hacerlo muchos días antes de que se nos venza. La cuestión es que este trámite que se realiza todo online y que 4 veces fuimos a migraciones a hacer, lleva ciertos pasos, y ninguno de los sistemas de migraciones hoy en día están funcionando correctamente para que uno pueda efectivamente ejecutar esos pasos. Por eso tuvimos que ir 1, 2, 3, 4 veces de forma presencial a migraciones, y ayer, que fue la 4ª vez, la funcionaria que lleva nuestro caso nos respondió que la coordinadora tenía cosas más importantes, así que no era prioridad lo nuestro y que teníamos que seguir esperando. Así que nosotros nos agarró una desesperación bárbara porque nos va a quedar ilegal la camioneta. Así que de ahí nos fuimos a la DIAN. Y de la DIAN pudimos
conseguir a una persona que nos prestara atención, que nos escuchara y que entendiera el caso. Y me dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, inicia el trámite ya mismo, aunque todavía no tengas las fechas de migraciones, porque el trámite se inicia online. Entonces, al hacerlo antes de que venza la estadía en realidad de la camioneta, vos ya te vas a asegurar de que la camioneta se quede legal. Y una vez que ellos me manden las fechas de tu estadía, de tu prórroga, yo lo completo ese trámite y va a estar todo bien. Lo único que no se van a poder mover de acá, nos dice la funcionaria de la DIAN, cosa que bueno, que ya sabíamos, por eso nos volvimos desde Palomino para poder reclamar una y otra vez en migraciones para poder terminar este trámite de la prórroga. Increíblemente, ayer a la tarde, después de nuestra cuarta visita a migraciones y después de que la funcionaria de la DIAN se comunicara telefónicamente a ver qué pasaba, recién ahí me aprobaron y me pasaron las fechas de mi prórroga de migraciones para poder hacer el trámite de la DIAN. Así que ahora nos encontramos camino a Santa Marta, nuevamente, al puerto, a la DIAN, a encontrarnos con Margarita, que ya nos informó hoy a la mañana que fuéramos a firmar el trámite de la prórroga de la Merche, que ya está autorizado. No lo puedo creer, gurisa, casi 15 días para hacer este trámite, la verdad, no lo puedo creer, pero sí le quiero dar un consejo a todos los viajeros que estén por acá, que no dejen pasar, no esperen a que le quede 3, 4 días para hacer la prórroga, porque se puede transformar en un gran problema. Hay 2 sucursales de la DIAN en Santa Marta a la que hay que dirigirse para hacer todo lo que es el trámite de importación temporal de un vehículo. Es a la DIAN del puerto, que queda sobre la avenida del ferrocarril, que es esta avenida por donde estamos manejando, que es una avenida súper picante, más picante que el Locoto, así que sépanlo, si vienen a pie, no vengan por esta avenida, porque nosotros vinimos caminando y un vecino nos recomendó pasar por otra calle y no por esta, porque realmente es picante, amigos. Sí. Aquí ya se ven las grúas del puerto, los containers. Ahí es el ingreso de la DIAN. Ya estamos en la puerta de la DIAN, en realidad en el estacionamiento que está enfrente. Y vean esta facha, que me tuve que poner la facha de lujo. No, pero me tuve que cambiar porque no te dejan entrar a la aduana, a la zona de la DIAN por lo menos, si tenés pantalón corto, y a los hombres tampoco los dejan entrar en musculosa, que no sé cómo le dicen acá la musculosa, pero a mí no, con esto no hay problema. El tema es que yo no puedo entrar de corto ni con la panza al aire, así que hay que taparse para ir a hacer el trámite. Dios mío, vamos que lo terminamos. Unos momentos después. ¡Vamos! Margarita, tenemos la prórroga de la Merche, no lo puedo creer. Gracias. Qué bueno y qué feo, que la verdad que hacer este trámite se transformó en algo feo, pero lo lograste, gurisa. Lo lograste, gracias a Margarita, que nos ayudó un montón, la verdad, gracias, de verdad. Qué felicidad, no lo puedo creer. Bueno, vamos por más Colombia. ¡Vamos! Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero, la última mañana en esta playa. Es tan temprano que los rayos del sol están todavía detrás de los edificios, por eso está todo bajo la sombra, el mar todavía no da el sol y esta es la hora de los pescadores. En este momento están todos los pescadores en el mar, en los botecitos, apenas se puede ver, y luego salen a vender ese pescado fresco por la zona. ¿Esa es la mojarra? Sí, esa es la mojarra. Comencemos la recorrida. Primero tenemos que hacer algunas compras para luego salir a la ruta. Efectivamente ya salimos y nos despedimos de la playa Salguero después de tanto tiempo.
Y estamos por hacer la compra del hielo, que es lo primero que vamos a comprar. Lista la compra del agua, y acá les voy a pasar un dato. Aquí le llaman a estas 3 fundas de agua, bolsas de agua, paca de agua. La paca de agua sale más barata que comprarlas individualmente, así que ténganlo en cuenta. Estas 3 bolsitas de agua tienen 5 litros cada una, o sea que son 15 litros de agua en total. La paca nos salió 4.000 pesos, $1. Muy en cuenta tengan este dato, porque siempre les paso los mejores tips. Paramos en la ruta para comprar unas empanaditas de añejo. Estas empanaditas ya las mostré en varias oportunidades. La masa es de harina de maíz, por eso es amarillita, son crocantes, y estas son rellenas de carne. Esa es la salsita picante que no puede faltar jamás. A ver. Y por supuesto el tintico. Bueno, menos mal que tenías el repasado. Deliciosas. Amamos las empanadas de añejo. Wow, tienen un montón de relleno, ¿eh? El colectivo de atrás nos está haciendo luces. Frenó para darle una colaboración. ¡Qué genio! Río Cañas, y hay personas abajo bañándose, afeitándose el señor. Ahora sí, estamos llegando a nuestro destino. Nos desviamos del troncal del Caribe para ingresar al corregimiento de Camarones, aquí en el departamento de La Guajira. Volvimos al departamento de La Guajira. Estamos ingresando a el santuario de flora y fauna Los Flamencos, y ya podemos visualizar todos estos cuerpos de agua, estas ciénagas. ¡Qué bárbaro, qué belleza! Dentro de este santuario de la naturaleza se encuentra una comunidad, la comunidad Huayu. Y para llegar aquí yo me contacté antes con José, que es el líder de esta comunidad, y bueno, ya tenemos todo arreglado para hacer una excursión que me emociona mucho, pero eso va a ser más tarde, así que no voy a adelantar nada por ahora. Pero la cuestión es que nos recibieron sus hijos pero tan amorosos, y nos contaron un poco de esta comunidad, pero yo estoy muy emocionada porque es la primera vez que vamos a estar dentro de una comunidad originaria. Lo que me parece muy interesante es que esta comunidad no comercializa esto de que uno venga a pasar tiempo con ellos, como sí pasa en otros lugares, que es lo que a mí me frenó para entrar a otras comunidades que lo comercializaban. Todo lo que nosotros vamos a ver aquí en esta comunidad, dentro de esta comunidad, es lo que realmente viven ellos, así que estoy muy emocionada y con muchas ganas de aprender. Los chicos nos explicaban que esto es un rancherío y que dentro de la comunidad vamos a ver varios rancheríos en donde se encuentran cada una de estas familias. Lo que tenemos aquí es la boca de Camarones, la boca del río Camarones, que nace en la Sierra de Santa Marta y desemboca en el Mar Caribe como tantos otros ríos que hemos conocido, que hemos visitado, pero su desembocadura está ahí atrás. ¿Ustedes lo ven al mar? No. ¿Por qué? Porque hay una barrera que es una barrera de arena natural por la cual las ciénagas contienen su agua. Acá tenemos a Majo y a las hermanitas más pequeñas que me están acompañando y me estaban mostrando este colegio, que es el colegio de la familia de ellos, porque acá cada comunidad tiene su propio colegio y acá están las casitas de toda la comunidad, que son las casitas de toda la familia de Majo. Este es el escudo del colegio. Estos son los apellidos. Aquí hay otros clanes. Sus clanes. Sí, y cada clan representa un animal. ¿Cada clan? Sí, este representa el caricari, y este es el cerdo, y este es el águila. Muy bueno. Esto es en su lengua, ¿no? Sí. En la lengua Huayu. Este es el comedor de los niños y aquí comen de lunes a viernes. Es hecho de barro, sí, de adobe, con palos de madera, todo súper natural, miren.
Vamos a espiar un poquito. ¡Ay! En esta comunidad cada persona tiene una tarea, cada integrante tiene una tarea. Las tías de Majo son las responsables de dar las clases. Mamita, qué responsabilidad. Y la mamá es la responsable de cocinar para que los niños vengan a comer. Este es el jahuel, donde la mujer wayuu viene a buscar agua para los animales, pero también para lavar ropa, sí, para hacer quehaceres domésticos. Es como la poza del pueblo. Por ahí está la boca de Camarones y pasando la boca de Camarones tenemos el mar, porque justamente es su desembocadura. Y por aquí tenemos lo que sería la ciénaga del Navío Quebrado, que son 4 ciénagas grandes aquí. Esta es una. Me contaba Majo que ahora no está lloviendo tan fuerte, pero que en las épocas de lluvia, cuando llueve potente, cuando llueve duro, como dicen acá, el agua de la ciénaga crece tanto que se junta con el agua del mar y se inunda tanto que el agua llega hasta aquí mismo. Toda la laguna crece y todo esto se cubre de agua. El águila que está ahí, que aquí le llaman caricari, que es en el idioma originario, es el ave que representa el clan. Y miren ahí cómo está posado. Majo me estaba contando que todo esto es un área protegida y que por supuesto todas las aves, la fauna que existe en este lugar también está protegida, por supuesto. Por eso, si alguien aquí le llega a hacer algo o cazar un ave, van presos directamente. El santuario de flora y fauna Los Flamencos defiende a los animales, los protege y por eso los cuida. Ahora estamos llegando a la ranchería de Loma Fresca 1 y para este lado, que yo estoy más perdida que Turco en la neblina, para este lado estamos nosotros en realidad, que es Loma Fresca 2, por el viento que deben estar escuchando, que a la noche lo vamos a amar. Tococo en wayuu significa flamenco, porque obviamente estamos en la reserva de flora y fauna de los flamencos. Todo esto que tienen rojo es para la protección. Mirá, miren esto. Wow. ¿Y esto quién lo hace? Mi abuela. ¿Tu abuela? Ella es ella como que lo bendice o algo así. Wow. Nuestra aseguranza. Nuestra aseguranza, la aseguranza de las niñas. Los bebés y en la cintura también. Ah, sí, a los bebés en la cintura. ¿Y los hombres también lo usan? Los hombres en la mano. También, los hombres lo usan en la mano. Los de los hombres. Ah, así son los de los hombres. Estamos de vuelta para nuestra ranchería. Y algo que me estaba explicando Majo, que es muy importante, que yo no lo sabía y lo hicimos de casualidad, que habíamos hablado con José, el papá de Majo, que es el líder de aquí, de esta ranchería, es que uno se tiene que presentar cuando llega a una ranchería. No se puede mandar así nomás con la camioneta. Llega al lugar, se presenta, explica quién es, porque se está metiendo dentro de su comunidad. Así que ojo a tenerlo en cuenta. Miren cómo se armaron los niños todo este espacio para venir cuando están aburridos a jugar un ratito entre todo este bosque de cactus. Ahí se puede ver bien la iguaraya, que es la fruta del cactus que se consume aquí. Enorme, altísimo, debe tener muchos, pero muchos años este cactus. Es el fruto del dividivi y no solamente sirve para el cabello, también para teñir el cabello, bueno, entre otras cosas, sino que también para cuando los niños tienen dolor de dientitos. Se hierve y se lo frotan por los dientes. Esto azul que ven es el filtro de agua donde los niños reciben el agua para beber, para cocinar, para lavar, para todo. Y este mural lo hizo el tío de Majo, el rey guajiro que le da el nombre al departamento de La Guajira. Sí.
toda la familia, entre todos ponen dinero, compran el agua y en este lugar la filtran y desde aquí, chachan, chachan, los niños pueden sacar el agüita y beberla porque ya está potabilizada. Cato, en Wayuu le dicen a estas mochilas que ellos mismos tejen. La mujer Wayuu teje estas mochilas. Ahí me dice José que están pescando anchoa, las anchoitas pequeñas. Arranca el paseo y ahí tenemos ya a una garza blanca caminando y pescando. No puedo creer lo que son estos flamencos tan rosados y lo cerquita que estamos. Obviamente no hay que acercarse demasiado porque estamos respetando su hábitat. ¡Ay, pero miren lo que son! Cuando ellos nacen son todos blanquitos, pero cuando va pasando el tiempo y a medida que se van alimentando, se va dando su color rosado en las alas. Ellos se alimentan de Artemia salina, un pequeño crustáceo que justamente al tener muchas proteínas y betacarotenos les da ese color rosado en las plumas que los hace tan espectaculares y únicos, pero también los diferencia. Cuanto más adultos son, más color tienen en sus plumas. Todas estas son raíces de mangle, las que estamos viendo acá, porque dentro de este ecosistema también hay manglares, lagunas y también bosque seco. Ahora sí, es hora de colocar la vela. Esta zona fue habitada antiguamente por los guanebucanes. Se encontraron restos arqueológicos que datan de aquella época e indican que ellos vivían de la pesca, de la agricultura y también eran navegantes. Los guanebucanes vivían a orillas del río y del mar, pero con la llegada de los españoles emigraron a la zona de la Sierra de Santa Marta. Este santuario natural, esta reserva, tiene más de 7.000 hectáreas, dentro de las que se encuentran 4 ciénagas muy grandes que son alimentadas por diferentes arroyos. La tijereta con pecho blanco es la hembra y la que tiene el pecho colorado, el pecho rojo, es el macho. Ah, 2 machos veo desde acá. Me sorprende lo grande que son las tijeretas porque uno las ve volando y claro, evidentemente vuelan muy pero muy alto. ¡Wow! Pero son enormes. Bueno, también hay biwa, hay otros. Ah, por eso este tiene desinflado y el otro tiene el pecho inflado porque lo inflan cuando se aparean.
En esta dirección tenemos al Mar Caribe y cuando aquí es época de lluvia y los arroyos le vierten más agua a esta ciénaga, entonces ahí los camarones aprovechan para ingresar a la ciénaga a reproducirse. Toda esta reserva indígena está a cargo de Parques Nacionales, que tiene una oficinita ahí mismo y está protegido desde 1977. Y ustedes no saben la cantidad de peces saltando que hay en este momento. Es impresionante. Bueno, Argentina jugando al fútbol con ojotas, ¿quién lo diría? Me encantó haber podido compartir con esta comunidad, ver cómo es su cultura, sus creencias, sus costumbres. Los niños desde chiquitos ya saben hablar tanto español como wayú, y también quiero destacar a Majo, a María José, la más grande de las nenas, porque con tan solo 15 años tiene un conocimiento sobre las aves, sobre el cuidado de la fauna, sobre toda la flora del lugar, que es realmente admirable. Para que ustedes puedan también vivir esta experiencia, les dejo acá el contacto de José para que se comuniquen con él antes de llegar, anúnciense y que puedan hacer esta excursión, este paseo en bote que es tremendo. Y otra cosa que también me pone muy contenta es haber vivido esta experiencia en su estado natural y no que haya sido un show comercializado para el turista. Así que estoy muy pero muy feliz de este paso por aquí. Y con esta imagen le voy a mandar un flor de saludo a Humberto Moya Figueroa de Neiva. Gracias, Humberto, por tu mensaje y por escribirnos ni bien sale el video. Si vos querés participar del flor de saludo, apúrate para mirar el video y dejar un comentario ni bien sale, y chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque el flor de saludo es para nuestros suscriptores. Gracias por haber llegado hasta el final del video, gracias por dejar sus mensajitos, sus likes y por ver las publicidades, que eso nos ayuda a poder seguir subiendo estos videos. Nos vemos muy pronto en el próximo video, los queremos. Liberación.